buenas tardes, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad de Macarao, Antímano, Caricuao y barrios aledaños, y hermanos que nos ven por las redes sociales YouTube. Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa semanal, La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de estas emisoras local y para el mundo entero. Estamos empezando la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Tenemos un programa muy especial para ustedes. Mañana celebramos también un acontecimiento que marcó la historia de nuestro país, Venezuela. 3 años de la siembra solidaria de nuestro hermano Hugo Rafael Chávez Frías, que sigue viviendo en nuestro pueblo. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos nuestros queridos radiousuarios y teleusuarios. Les recordamos que pueden vernos por nuestras redes, nuestro canal YouTube, colocan La Voz del Pueblo de Dios y nos pueden seguir por ahí, pueden hacer sus comentarios también y nosotros buscamos la forma de contestárselo. Le damos las gracias a nuestro hermano Jesús Blanco en la dirección de TV Caricuao y a nuestro hermano Manuel Nelson Suárez, y en Radio Macarao a nuestros amigos Manuel Maldonado y Rafael Fernández, siempre se me olvida el nombre de Rafael. Al Espíritu Santo, productor de ese programa, Pablo, a ti. Bueno, y como siempre tenemos un evangelio muy rico y un poquito largo porque vale la pena degustarlo. Vamos a hablar un poquito sobre ese hijo pródigo, sobre ese buen pastor, sobre ese buen padre que nos perdona muchas cosas. Nosotros a veces pensamos que porque a veces pecamos y nos sentimos mal. Bueno, la cuestión es pecar, arrepentirnos y de verdad que Dios nos perdone, pero no volver a cometer. Uno de los pecados, una de las cosas que hacía Cristo cuando le perdonaba los pecados a las personas, era que le decía, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Claro. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que seguirlo. Y este hijo pródigo también llegó arrepentido y sabemos el cambio y el ejemplo. Por eso Jesús lo puso en esa gran parábola. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo hemos sido esos hijos pródigos, Pablo? Bueno, sí, vamos a tener la oportunidad de reflexionar hoy en una de las enseñanzas bíblicas más profundas sobre una de las características más importantes del Dios de Jesús, que es la misericordia. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que nos das a través de los medios de comunicación para transmitir tu mensaje que tú nos dejaste como un legado. Ayúdanos con el Espíritu Santo para poder discernir este misterio que está revelado en esta parábola que vamos a escuchar a continuación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos les dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se la comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré y volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se estremeció profundamente. Corrió hacia él y echándose los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida,
estaba perdido y lo hemos encontrado, y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al principio, esta es una de las parábolas más importantes para conocer el corazón, Sagrado Corazón de Jesús. Mucha gente son devotos tenían esta devoción y no entienden a veces lo que eso significa. Es acercarnos a uno de los dones más maravillosos de Dios. La misericordia es el lado más hermoso del amor de Dios. Pero es muy importante entender qué es lo que es la misericordia. La misericordia, la palabra lo dice, tener piedad de corazón. Cor cordis viene de la palabra corazón en latín. Tener sentimientos profundos del corazón con aquella persona que padece, con aquella persona que está necesitada, independientemente que se lo merezca o no, independientemente de que nos haya hecho bien o no, independientemente que nos convenga o no. El corazón misericordioso se mueve ante el necesitado de cualquier índole, sin ver si esa necesidad que tiene es producto de la casualidad, que no existe, o es producto de la injusticia. El problema es que hay una persona sufriente y se alegra de corazón cuando esa persona sale de su sufrimiento y empieza una vida nueva. Ahí está el fundamento de la misericordia. La historia la acabamos de escuchar. Un padre con dos hijos, el hijo menor recoge toda la herencia, la primera actitud negativa. Todos vivían muy bien porque el padre tenía toda aquella hacienda, toda aquella riqueza compartida. El hijo, y ahí empieza el pecado, ahí está la raíz del pecado. El hijo dice: dame la parte que a mí me corresponde. El egoísmo, el no querer compartir con la familia y querer su propiedad para él hacer lo que le da la gana con ella, sin valorizar lo que le costó a ese padre lograr esa herencia o esa fortuna. Y por eso aquí hay una primera lección que tenemos que sacar como pueblo venezolano y también como pueblo en general, porque esto está yendo a todas partes del mundo por YouTube. Fíjense ustedes, es la actitud egoísta de no querer compartir lo que yo tengo con los demás, vivir aislado, empezar a rechazar la familia, a rechazar la vida de comunidad, y el egoísmo me lleva precisamente al principio a disfrutar de cosas que yo creo que son bien, pero que al final, como yo no he valorizado de dónde ha salido eso, entonces yo despilfarro. Esta es una primera lección que tenemos que aprender en nuestra Venezuela y en nuestra cultura venezolana, probablemente de otros países, que todo lo que a uno recibe, sin que le haya costado nada, lo va a despilfarrar y lo va a malgastar. Todo debe de ser producto del esfuerzo y del trabajo de cada persona para que todo lo que adquiramos nos cueste trabajo, sacrificio y esfuerzo. Yo siempre lo he dicho, todo dinero que entra a un bolsillo por el azar o por herencia, eso trae repercusiones de desgracias tarde o temprano. Eso no ayuda a la persona. Resultado, que cuando terminó de chupar todo lo que su padre le había dado y se lo había fregado él, pues entonces se quedó sin nada, se dio cuenta de que aquella máquina de dinero que tenía había que ponerlo a producir. La moraleja es muy clara para la conversión de esta semana, y cuando se vio en necesidad,
hubo dos cosas fundamentales que yo quiero resaltar en nuestro diálogo y también en la reflexión de ustedes que nos escuchan y nos ven. Dos situaciones que hizo que el hijo reflexionara. La palabra clave aquí es reflexión. Y uno reflexiona cuando uno pisa tierra, cuando la situación que tú vives deportivamente, vamos a hablarlo así, te lleva a pisar tierra, a darte cuenta de qué es lo que tú has hecho cuando te vienen las crisis y las cosas malas. Tanto fue así que tuvo que trabajar y trabajar cuidando cerdos, que para eso era el trabajo más denigrante que podía dársela a un judío. Eso es muy importante también señalarlo. Allí él se pone a reflexionar en dos cosas. Me estoy muriendo de hambre. Y cuando él se ve en la miseria, cuando se ve verdaderamente en la necesidad, empieza a valorizar entonces lo que él ha dejado y empieza a darse cuenta de la estupidez de su decisión. Allá en las casas de mi padre hay jornaleros que les sobra el pan y yo aquí, siendo hijo, me estoy muriendo de hambre, he cometido una gran estupidez. Lo primero que uno tiene que hacer ante el pecado es reconocer como este hijo, reconocer, reflexionar para cambiar, para convertirse. ¿Qué significa convertirse? La decisión que él toma. Volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón, pero ya no como me fui, porque el hijo cuando se fue de la casa del padre fue un soberbio y dice, yo, dame la parte que a mí me corresponde como hijo, pero ahora va a regresar con el rabo de las piernas, como nosotros decimos en criollo venezolano. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Aquí hay actitudes de reflexión, de conversión y de humildad para reconocer que la situación que estamos viviendo es por mi culpa y por mi gran culpa. Allí es donde nace precisamente este sentido de conversión, este sentido de abertura, para que entonces la misericordia de Dios pueda actuar en tu vida y transformar tu vida. Por eso es muy importante ver, y decía Johnny al principio, de que no él, sino que tradicionalmente se ha llamado la parábola del hijo pródigo, pero está mal puesto el nombre de la parábola del hijo pródigo. Se debería llamar la parábola del Padre misericordioso. Amén. Porque la escena más importante no la tiene el muchacho, sino el Padre y también el Hijo. Otro elemento que podríamos analizar, porque el Evangelio es muy rico, es la actitud del hijo mayor. En el hijo mayor está reflejado, recuerden que cuando y nosotros en los talleres bíblicos insistimos en eso, cuando usted lea un pasaje de la Escritura donde aparece Jesús, antes, para poderlo reflexionar y para poderlo entender bien, tiene que dar estos pasos. ¿Qué dice Jesús? ¿A quién se lo dice y cómo lo dice? ¿Qué hace Jesús? ¿Por qué lo hace? ¿Y a quién se lo hace? Precisamente el libro que nosotros le hemos enseñado en programas anteriores usa este método para conocer verdaderamente el personaje. Y Jesucristo dice, el Evangelio que tú acabas de leer, Johnny, que le habló a los fariseos y a los escribas. Estaba dirigido a ellos. Y los fariseos y los escribas se ven retratados en la figura del hijo mayor, que aparece precisamente como la antítesis. Es la persona que no es capaz de perdonar a su hermano, que no tiene un corazón misericordioso, lo que quiere es meter justicia como una venganza para su hermano y no entiende que la actitud del Padre es radicalmente lo contrario. La justicia de Dios, más que vengativa, es salvadora. Y por eso Dios se alegra cuando el pecador se arrepiente y vuelve a un buen camino. Entonces vale la pena celebrar un banquete, pero no antes que se arrepienta. No sé qué tienes que decir tú de eso, Johnny. Wow, gracias, Pablo. Pero hay una parte del Evangelio tan rica como es el arrepentimiento, pero la celebración del Padre cuando vio al Hijo. Es bien importante porque como estaba diciendo nuestro hermano Pablo, esta reflexión él se la estaba llevando era a los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas? Los escribas eran los doctores de la ley y aquellos religiosos que entonces estaban viendo que Jesucristo se estaba reuniendo con publicanos y con gente pecadora. ¿A quiénes ellos le llamaban gente pecadora? La gente pobre, la gente que no tenía calzado, la gente que tenía los pies sucios. Entonces, o la gente que cometía errores. Exacto. Entonces él decía, ¿cómo es posible que este hombre se reúna, supuestamente si es el Mesías, se esté reuniendo con esta gente? Entonces es cuando Jesucristo le hace esta parábola. Pero es bien importante que este hijo fue muy egoísta con su familia,
pero no fue egoísta con los demás, ni con las prostitutas, ni con los borrachos, porque lo primero que hizo cuando se fue, bueno, vamos a vivir la vida loca. Entonces se fue y malgastó su dinero, que el hijo mayor lo dijo, después que ese hijo tuyo se fue y malgastó la fortuna en aguardiente, en mujeres y todo ese tipo de cosas, en prostitutas, entonces ahora viene y tú lo recibes con tan grande amor. Por eso quiero hacer hincapié, sobre todo en esa parte del Evangelio, cuando Jesús le dice, como el Padre me ama a mí, le dice a los apóstoles, yo lo amo a ustedes, y si ustedes me aman a mí como yo lo amo a ustedes, o sea, mi Padre va a permanecer, como permanece en mí, permanecerá en ustedes, y ustedes permanecerán en mí y en el Padre. Porque Jesucristo está hablando precisamente de ese amor tan grande que Dios nos tiene, no el amor humano. El amor humano es muy condicional. El amor humano va a la parte física, va a la parte económica, va a la parte de repente hasta como me sienta. El amor del Padre es un amor totalmente incondicional. Y ese es el amor que nos muestra la parábola hoy de ese padre que vio ese hijo que venía a lo lejos y lo reconoció. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado de Dios? Y por cuestiones de trabajo y por cuestiones de que no tenemos tiempo, y de repente un día estamos reflexionando cuando precisamente ya no tenemos trabajo, cuando nos está yendo mal, cuando tenemos problemas y empezamos a reflexionar, y ese día decidimos, oye, voy a ir a la iglesia porque tengo que buscar al Padre, o que buscamos al Padre en nuestros templos, aunque el Padre siempre está dentro de nosotros, pero nosotros siempre vamos a buscar un sitio donde congregarnos para buscarlo. Y en ese momento, cuando nosotros nos decidimos que vamos a ir a ese templo, a congregarnos, a buscar al Padre, ya el Padre nos está viendo a nosotros y se está alegrando porque ese hijo como nosotros, que nos hemos perdido durante tanto tiempo, está regresando. ¿Y cómo nos recibe? No, chico, vale, tú, mira, todo lo que yo te he dado a ti, Johnny, entonces tú lo has malgastado y te di el apartamento y te conseguí el trabajo y sin embargo te alejaste de mí. No me ha dicho eso en ningún momento. Todo lo contrario, cuando me ve, se alegra muchísimo de que haya vuelto nuevamente a congregarme y a volver a Dios. Eso es importante. Entonces, en ese momento, fíjate que te dice la parábola que en ese momento nos colocó una túnica, porque no solamente lo está diciendo a este hijo que regresó, eso nos pasa a nosotros. Nuestro Padre nos colocó una túnica, nos colocó un anillo de oro, nos viste, nos calza, porque nuestro Padre está contento de que nuevamente nosotros, que hemos estado en el mundo durante tanto tiempo, hemos regresado. Yo quiero comentarle rápidamente una cosa que me pasó a mí en una oportunidad, porque el demonio también a veces, cuando tú estás muy entregado a las cosas del Señor, consigues a veces unos trabajos que supuestamente son muy buenos, pero te alejan de Dios, porque se ponen a ganar mucha plata por un lado, pero por otro lado no tienes ni siquiera tiempo para congregarte, ni para ir a la iglesia, ni para leer la Biblia, ni para analizar, ni para el estudio, ni siquiera para venir para acá muchas veces. Entonces, en esa oportunidad yo estuve muy alejado de Dios, pero llegó un momento en que el negocio no iba bien, ya estaba muy molesto con tantas cosas, y un día llegué yo a la iglesia y me conseguí este hermano que es evangélico, que siempre va a nuestro templo de la resurrección, ¿no? Y entonces, cuando él me vio, y Pablo también me vio en ese momento, pero primero me vio el otro hermano, cuando me vio el otro hermano me recibió con tanto amor y me preguntó, Johnny, ¿dónde has estado? Y yo le contesté, en el mundo. Y él me dijo, eso mismo le contestó Satanás a Dios cuando yo le preguntó dónde estaba. Entonces, bueno, estaba en el mundo. Cuando Pablo, mi hermano Pablo aquí presente, también me vio. Pablo hace tantas cosas que no se va a acordar. Y entonces lo primero que hizo fue abrir su brazo y darme un abrazo. Y él no sabía realmente cómo sentía yo. Pero mi Padre Celestial sí se había apoderado de ellos y lo había tomado para recibirme con los brazos abiertos, sin ningún tipo de regaño, sin ningún tipo ¿cómo te digo?, de reclamarle, ningún tipo de reclamo, sino que nuestro Padre nos recibe en ese momento con los brazos abiertos. Mira, estamos aquí nuevamente. Por eso es que comencé esta parte con el amor humano. El amor humano muchas veces entre parejas, cuando se separan y regresan, entonces siempre tiene aquel recuerdo, no porque tú te portaste mal, no porque tú hiciste eso, no porque tú te fuiste, no porque tú fuiste borracho. Y de repente la persona a lo mejor ya dejó ese borracho hace mucho tiempo, pero ya está arrepentido, ya no es pecador, y sin embargo siempre se lo van a estar recordando. Pero el amor de nuestro Padre es tan incondicional que Él no nos va a estar recordando absolutamente nada. Él solamente quiere que le demos su amor y nuestro arrepentimiento, porque Dios tiene todos los bienes materiales y cósmicos en el mundo, todo el universo es de Él. Pero lo único que Él nos pide a nosotros, lo único que Dios no tiene de nosotros es nuestro amor. Y cuando nosotros leemos nuestro amor, entonces vamos, como dice, pidamos lo que queramos, porque cuando vivimos en el amor de Dios, somos hijos del Padre. Pablo. Amén. Y adquirimos su sabiduría. Amén. Y su misericordia para ser felices.
Fíjate que lo que tú estás diciendo es importante, Johnny, porque yo quiero volver al inicio de la lectura, ¿no? Jesucristo es criticado por los fariseos y los escribas, que precisamente piensan que porque ellos son buenos y los demás son malos. Y la crítica es esa. Este recibe a los publicanos y pecadores. Públicos, eran los pecadores más empedernidos. Como diciendo, ¿por qué no recibe a nosotros? Hay otra parábola importante que precisamente dice que un fariseo y un publicano entran al templo a orar. Y entonces el fariseo se pone delante. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás adúlteros, pecadores, como ese sinvergüenza que tienes ahí atrás. Yo sí pago el diezmo, bueno, empieza a alabarse, ¿no? Yo soy bueno. Y el otro pobre allá atrás no levantaba la cabeza, solamente golpeándose el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, yo soy un pecador. Y dice Jesús, aquel salió justificado y este salió peor que como entró. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando no tengo misericordia, ¿de qué me vale a mí ser muy justiciero? Por eso Dios es justo, pero la justicia de Dios, como yo lo dije anteriormente, es para salvar al ser humano, no para condenar ni para vengarse, porque a este que les está hablando me enseñaron a mí un Dios vengativo, que si yo me porto bien me iba a dar una taza de chocolate y una casa con bombones, pero si yo me portaba mal me iba a meter en las pailas de los infiernos, al menos en purgatorio, eso porque sufrieron un poco, porque me vendieron un Dios sadomasoquista. No, el Dios yo lo cambié por el Dios de Jesús, que es el Dios de misericordia, de justicia salvadora. Eso no lo entendió precisamente el hijo mayor de la parábola. Fíjense ustedes la reacción. Yo no entro a la celebración. Yo no entro. ¿Cómo es posible? No es justo que tú le des una fiesta a ese sinvergüenza que malgastó, porque el término de justicia de él es una justicia de venganza. Y él se creía muy bueno porque no le había dado un cordero y no se daba cuenta que estaba comiendo de cordero de su padre desde que nació. Porque la gente que se cree justa es ingrata, malagradecida. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a tratar de llevar a esta parábola a nuestra vida. Aproveche esta cuarta semana de Cuaresma que la iglesia le brinda. Y aunque usted no esté en una iglesia, aproveche para que usted reflexione desde ese corral de cochinos donde te puede estar, que hay un Dios misericordioso, que si usted tiene conciencia de su arrepentimiento y lo acepta humildemente y regresa a Él no lo va a rechazar, como el testimonio de mi hermano Johnny. Vamos a pedirle al Señor para que con la ayuda de su Espíritu esta palabra no se quede en una teoría, sino que lo llevemos a la práctica. Vamos a hacer un corte en este momento y enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa de hoy, en la siembra solidaria a los 3 años de la partida de nuestro hermano Hugo Rafael de esta tierra. Enseguida estamos con ustedes.